Buenas tardes. Como siempre, lo que voy a hacer es un pequeño resumen del día anterior, luego vemos el trabajo que os envié y luego continuamos con la materia más propia del día de hoy, ¿no? Resumen muy breve. Bueno, pues recordad que lo que estamos viendo es la experiencia moral, que hemos visto que esa experiencia o ese carácter de que los actos sean morales no es un carácter que se pueda aplicar a todos los actos humanos, sino solo a un tipo de actos, que son aquellos de los que trata la ética, de los demás no trata, que son los actos que llamábamos proyectados. Hay que proyectar, aunque sea mínimamente, pero tiene que haber un proyecto, lo cual supone una anticipación, una separación del fenómeno, la capacidad de integrar ciertos elementos y de poder tomar una decisión. Si no, no hay acto moral, ¿no? Bueno, y una vez dicho esto, lo que intentábamos era ver cuáles son los elementos fundamentales que integran un proyecto humano. Es decir, qué características tiene o qué elementos, de qué elementos consta esto que podemos llamar un proyecto humano. Y la respuesta no puede ser otra que la que siempre se ha conocido, ¿no? En un proyecto humano intervienen, pues, todas las facultades o todas las funciones que tradicionalmente se han considerado constitutivas del psiquismo superior. Entonces, va a haber un elemento en todo proyecto que es cognitivo, intelectual, si no se perciben ciertas cosas, si no se tiene capacidad de elaborarlas, pues no puede haber proyecto. Pero con solo vector cognitivo tampoco hay proyecto, sino que tiene que haber... Esto es lo que cuando yo estudiaba el catecismo decían, ¿cuáles son las potencias del alma? Inteligencia, memoria, entendimiento, voluntad, decía el texto. Esto es muy antiguo, porque de las famosas potencias del alma hay una que ha caído, que es la memoria. Ya no es una de las fundamentales, no porque no sea importante, que lo es mucho, sino porque ha habido algo que ha caído de esa trilogía y algo que ha subido a esa trilogía. Y lo que ha subido es el mundo de los sentimientos, la vida emocional, que evidentemente en la tradición clásica pues tuvo un sentido más bien negativo. Hasta el siglo XVII no se empieza a recuperar el sentido positivo de la vida emocional, y que hoy nos parece absolutamente fundamental, no solo por la vida emocional en sí, sino también en la elaboración de proyectos. ¿Por qué? Pues porque la vida emocional tiene mucho que ver con esto que llamamos procesos de valoración o juicios de valoración. Y evidentemente, si el vector cognitivo nos da datos, este otro vector nos va a permitir valorarlos, positivo o negativamente. Y sin eso no hay proyecto. Un puro proyecto de hechos no existe en el ser humano, existirá si existe en un ser muy especial que no sé quién es. Pero entonces, ¿qué interviene en el proyecto? Pues todos los elementos fundamentales del psiquismo que se llama superior, ¿no? El vector cognitivo, el vector emocional y el tercero era la voluntad, ya en el sistema clásico, ¿no? Es decir, lo que podemos llamar el vector operativo o el vector conativo, ¿eh? Y sin eso no hay proyecto, tienen que ponerse en funcionamiento los tres. Si se quiere decir de otra manera, habría que decir que tiene que ponerse en funcionamiento todo el psiquismo. El proyecto es un resultado de la actividad de este fenómeno tan complejo que llamamos el psiquismo humano. Que estas tres funciones o estos tres vectores son importantes, lo demuestra y lo veíamos el día pasado, que en nuestro lenguaje pues hacemos proposiciones de cada uno de esos vectores. Hay unas proposiciones que tienen que ver con el vector cognitivo, que son proposiciones que se pueden llamar, y se llaman de hecho en lógica, proposiciones de hecho. Esto es así, se suele utilizar el indicativo y como cópula el verbo ser. Entonces, esto es de color marrón. Entonces, una proposición
puramente cognitiva y que se formula pues con unos juicios o unas proposiciones que son peculiares, ¿no? Y que son muy distintas a otras, como son las proposiciones que tienen carácter no cognitivo, sino estimativo. Por ejemplo, si yo digo, en vez de esta mesa es amarilla, si digo, qué bella es esta mesa, o qué bonita, o qué agradable, el predicado agradable, bonito, bello, no es un predicado de hecho, sino que es un predicado de valor. Son unas proposiciones especiales que curiosamente hace todo ser humano y que además son esenciales en la formación de todo proyecto. En todo proyecto hay que integrar juicios de este tipo. Hoy vamos a dedicarnos a ellas fundamentalmente, o sea, simplemente reseñar que en el proyecto existen estos factores, ¿no? Y luego hay otras proposiciones que son las del tercer factor, las del tercer vector, lo veíamos el día pasado brevemente al hablar del lenguaje, porque son proposiciones operativas de deber, oposiciones imperativas, por ejemplo, en todos los verbos, en todas las lenguas, pues hay verbos imperativos, haz esto, no hagas lo otro, etcétera. Son unas proposiciones peculiares, no es lo mismo hacer un juicio en indicativo que hacerlo en imperativo. El imperativo es una cosa muy curiosa, ¿no? En la vida humana hay una cosa que son mandatos. Los mandatos tienen su propia lógica, que es distinta a la lógica de la mera descripción de los hechos. Pero en fin, en el proyecto entra pues todo, o casi todo, lo más importante del psiquismo humano, ¿no? Y esto nos permite identificar pues tres tipos de factores que llamábamos hechos, valores y deberes. Estos tres, al término, lo que llamaría un fenomenólogo al noema de estas tres direcciones de la mente, de estos tres vectores intencionales que tiene la mente, cada vez estos vectores intencionales se dirigen a algo, o llegan a algo. Bueno, pues ese algo, en el primer caso lo llamamos hechos, en el segundo lo llamamos valores y en el tercero lo llamamos deberes. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho, o que hicimos el primer día, el día pasado? Bueno, pues ahora tenemos que poner una lente de más aumentos, ver con más detalle cada uno de esos momentos del proyecto. Y lo que hacíamos el día pasado era poner la lente de más aumentos sobre el primero de esos momentos, que es el momento cognitivo, el momento relativo a los hechos, ¿no? Y decíamos, primera cosa, mucho cuidado que la palabra hecho en castellano tiene dos funciones gramaticales. Puede ser un participio, el participio del verbo hacer, y puede ser un sustantivo. Nos interesa el sustantivo, el participio del verbo hacer, lo hecho, o sea, es lo que está hecho. Eso tiene que ver más bien con el tercer vector, no con el primero. Aquí estamos analizando el primero, y lo que nos interesa es eso, que en vez de ponerle el artículo lo, el artículo neutro ponemos el masculino, el hecho. El hecho, ¿qué es el hecho? Y decíamos, bueno, pues lo que sucede es que el hecho se ha entendido de dos maneras distintas a lo largo de la historia occidental. Tiene dos sentidos, un sentido que podemos llamar antiguo y otro sentido que es el sentido moderno. El sentido antiguo es el que se ha llevado la parte del león en la historia, porque está pues en la cultura occidental, desde la cultura occidental arcaica, desde, yo qué sé, los poemas homéricos, que son la mayor representación de lo que era la Grecia arcaica, hasta mediados del siglo XVII aproximadamente, pues, la mayor parte de la historia del Occidente, ¿no? Y en todo ese periodo la palabra hecho, decíamos, no significa lo que hoy creemos que significa. No tiene el sentido que nosotros le damos hoy al término hecho, ¿no? Sino que hecho significa más bien hazaña, hecho memorable, lo que llamaban los romanos res gestae o res gestae, las cosas importantes, ¿no? En la Roma antigua, pues había un monolito al llegar a Roma, donde estaban escritas, en latín por supuesto, res gestae Augusti. De ahí viene la expresión res gestae, las hazañas del emperador Augusto.
Y esa frase se ha hecho célebre y es lo que se llama res gestae, que son pues hazañas. Y ese es el sentido de hecho. Por eso la idea clásica, y esto lo hemos estudiado todos, sobre todo en literatura, la idea clásica es que hechos o gestas son las gestas de lo que llamaban los griegos los héroes. Los héroes son unos sujetos casi perfectos. Héroe en la cultura griega era más o menos sujeto semidivino, unos sujetos que por su perfección sobrepasaban lo que era la condición normal de los seres humanos, ¿no? Y por eso admirables, y esta es la función del hecho, es decir, son sujetos, son modelos que hay que cantar y hay que narrar para que las generaciones futuras los puedan conocer, los puedan admirar, los puedan imitar y se conviertan pues en una orientación de la vida de las personas. Por eso hay una tesis clásica que se ha repetido múltiples veces, y es que todo héroe necesita su vate o su poeta, es decir, un señor que le cante, porque si no el héroe se queda a media. Es decir, el Cid campeador necesitaba un vate que haga el poema del Cid, o Aquiles y Héctor, y los grandes héroes de la Ilíada y la Odisea necesitan un vate, un señor que cante sus hazañas, ¿no? Porque son memorables. ¿Y qué es memorable? Pues que hay que guardarlo en la memoria, es decir, que debe transmitirse de generación en generación porque son hazañas importantes. Naturalmente, en unas sociedades iletradas, muchas de ellas, y cuando no eran iletradas y sabían escribir, pues sin capacidad de acceso a textos, porque hasta mediados del siglo XV los textos han sido complicadísimos. ¿Cómo podemos hacer que esto se mantenga en la memoria y se transmita de generación en generación? Bueno, pues hay que utilizar lo que hoy los psicólogos llaman procedimientos mnemotécnicos, algo que grabe en la memoria. Y el modo más clásico de grabar en la memoria es mediante el ritmo poético. Esa es la mejor manera de memorizar, es que tenga ritmo, que tenga rima. Y esa es la función del poeta. Eso, es decir, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, los miles de versos que tienen la Ilíada y la Odisea, pues uno se pregunta, y se lo preguntan todos, ¿no? Pero bueno, ¿quién era capaz de memorizar todo aquello? Entonces se supone que había secuencias, es decir, que la Ilíada y la Odisea son la suma de un conjunto de textos más breves que tenían su propia autonomía y que luego, pues, en un cierto momento se unieron. Pero no hay duda, es decir, cuando uno lee la literatura clásica griega, están citando a Homero continuamente, citan versos de Homero. ¿Y esto a qué se debe? Que se lo saben de memoria. Y esa es la función, una de las funciones de la poesía. Por ejemplo, el poema de Mio Cid o tantas otras cosas, la canción de Roldán, etcétera, están en verso porque es una manera de conseguir que esto efectivamente se grabe en la memoria y pase de generación en generación. Bueno, este es el sentido clásico, de hecho, que es importante recordarlo, porque claro, hecho es todo aquello que es observable y objetivable, pero no todos los hechos son iguales. Hay hechos y hechos. Y siempre, fíjense, hay hechos y hechos. Y la elección o la segregación de unos hechos respecto de otros ya no es un hecho, es un valor. Es un proceso de valoración. Y es que no podemos ver hechos sin inmediatamente valorarlos. Y decir, este me parece más importante que el otro. Ese es un juicio de valor, etc. Y esto es así. Entonces, siempre en la tradición clásica, el primer concepto de hecho es un hecho, es una idea de hecho claramente sesgada o preñada de valores, ¿no? No hay nada value free, eso es una teoría moderna, no está en la tradición clásica. Bueno, y luego decíamos que había otro sentido de hecho, el sentido moderno,
en el cual hecho es hecho objetivo, hecho científico, hecho experimental, hecho positivo. Todos estos adjetivos se han ido uniendo al sustantivo hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Hecho experimental o hecho comprobable, hecho verificable. Esto desde el tiempo de Lord Bacon, desde el Novum Organum. Saben ustedes que la lógica de Aristóteles es, en griego, el término que reúne los libros de lógica es organon. Bueno, pues Bacon creó o escribió el Novum Organum, la nueva lógica, la lógica por la que hay que regirse a partir de ahora. ¿Y esa lógica cuál es? Pues la lógica experimental, de la verificación, de la experiencia, porque lo que no se puede comprobar experimentalmente, se va a decir ahora, no es un hecho. Bueno, pues esto se desarrolla a lo largo del mundo moderno, lo vimos el otro día, ¿no? Desde el siglo XVII y desde la primera revolución científica, la de Galileo y Newton, pasa por la filosofía del siglo XVIII, pusimos el ejemplo de Hume, llega al siglo XIX y ahí alcanza su plenitud, sobre todo con el positivismo de Augusto Comte, y la idea de que hay que reorganizar todo el mundo a partir de hechos científicos, de lo que de lo que Comte llamó hechos positivos, porque hasta ahora hemos estado basándonos, organizando el mundo y la vida a partir de otras cosas, como son pues los mitos o las especulaciones de la filosofía griega o de la filosofía anterior. Y eso no ha conducido a nada. Hay que basarse en la ciencia y organizar la vida en relación o alrededor del hecho científico, porque eso es lo que va a conseguir la humanidad, que la humanidad sea plena, ¿no? Saben ustedes que Comte al final de su vida, pues creó, a partir de esto, poquito a poquito, escribió muchísimo, y al final creó una ética y una religión, la llamada religión de la humanidad. Aquí en España y en Europa ya es difícil ver iglesias positivistas dedicadas a la religión de la humanidad. Yo en Brasil he visto una. Y no sé si... Y además cerca de donde tenemos aquí un compañero que es brasileño, pues hay... Bueno, y en la bandera de Brasil está el emblema, el lema positivista. Es decir... Claro, estos países son países que adquieren fuerza e independencia en el auge del positivismo, ¿no? Y entonces ahí se ve mucho más claro que quizás en los países de Europa. Bueno, pues esto se convierte hasta en una religión, ¿no? La religión de la humanidad. En cualquier caso, este concepto de hecho, el hecho científico, es el que hoy tenemos. Y es el sentido que hoy consideramos usual de la palabra hecho, para muchos el único sentido. Claro, este sentido tiene varias características que es importante reseñar. La primera es que todo lo que no son hechos no es racional. Y segunda, lo que no es hecho no es objetivo. Por tanto, se juega con dos bipolos, objetivo-subjetivo. Los hechos son objetivos, lo que no es hecho no es objetivo, es subjetivo. ¿Y qué significa subjetivo? Pues no lo sabemos muy bien, pero en el fondo lo objetivo es lo racional, lo subjetivo es aquello de lo que no se rige por los cánones de la lógica, por tanto que no se puede verificar y que hay que dejar que cada uno gestione como pueda o como quiera, porque es un poco errático. Este es el sentido, ¿no?, de lo que no es hecho. Y luego decíamos, y con esto acabamos, que todo esto conduce a otra cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que esta idea de hecho científico, que es la que tenemos hoy, es la que tenemos que utilizar en orden a la construcción de nuestros proyectos y, por tanto, de la ética. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque cuando construimos un proyecto humano y, por tanto, cuando nos preguntamos qué debemos hacer, que no deja de ser un proyecto humano, tenemos que partir de hechos, de buenos hechos. El primer vector, el vector cognitivo, hay que ponerlo a funcionar. Y si hacemos un proyecto que queremos que
tenga como un predicado inherente a ese proyecto el de correcto o el de bueno, esto es correcto, esto se debe hacer, entonces una de las cosas que tenemos que hacer es incluir buenos datos en el proyecto, buenos hechos en el proyecto. Y decíamos, en ese sentido hay que tener en cuenta que hoy, por lo menos en muchas áreas, es importante cuando se debaten temas morales o se quiere saber si un proyecto es correcto o no, tener en cuenta que tenemos que partir muchas veces de datos o de hechos que no son simplemente los cotidianos o habría que llamarlos vulgares, sino que tenemos que tener en cuenta lo que la ciencia nos dice a propósito de esos hechos. Por tanto, los hechos científicos. Por ejemplo, yo qué sé, si discutimos sobre ecología, o sobre el medio ambiente, o sobre el aborto, o sobre ingeniería genética, o sobre la eutanasia, claro, se puede partir de hechos vulgares, pero a lo mejor es importante partir de hechos científicos y saber exactamente cómo están hoy los hechos en ese punto, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, es tremendamente importante porque generalmente todo el mundo piensa que cuando se habla de ética, de lo que se habla es de lo que se debe hacer y no se debe hacer, y uno va directamente al tercer momento y se salta a los otros dos. Y esto siempre acaba mal, necesariamente. Es decir, esto lo oirán ustedes en las tertulias de la tele, de la radio y tal, pero esto no es serio. Entonces, el esfuerzo por partir de buenos hechos es fundamental. ¿Por qué? Pues porque los otros dos vectores penden del primero. Es decir, malos van a ser los juicios de valoración, porque los juicios de valoración se basan en los juicios de hecho. Tienen como base los juicios de hecho. Si yo me equivoco en los hechos, todo lo demás. Claro, yo puedo decir este paciente está en muerte encefálica y por tanto se le pueden extraer los órganos. Evidentemente, un sujeto que está en muerte encefálica soporta o no soporta unos valores que soportaba cuando estaba vivo. No es sujeto de unos valores, es sujeto de otros, pero no de unos. Y entonces yo diría, pues entonces sí se puede, yo qué sé, pues extraerle órganos, sobre todo si no ha habido ninguna voluntad explícita en contrario, etcétera, ¿no? Pero mucho cuidado, porque tiene que estar claro el hecho. Como me equivoqué en el hecho, está todo equivocado. De ahí en la enorme importancia de los hechos. Bien, este es el resumen de lo anterior. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Pues vamos hacia el segundo vector, que es el tema de los valores. Es un tema un poquito más complicado que el de los hechos, porque el concepto de hecho es un concepto muy importante en nuestra cultura y en nuestra educación. La educación básica que recibimos es una educación en hechos y en hechos científicos, y entonces más o menos todo el mundo está al cabo de la calle de lo que es esto. Pero los valores son otra cuestión, son otro mundo, y es un mundo en el que casi todos somos analfabetos. Y sin embargo lo tenemos que dominar. Es decir, tenemos que ser capaces de analizarlo con una cierta detención si de verdad queremos entender cómo se hacen juicios humanos, qué son proyectos y cómo llegar al tercer momento, que es el momento propiamente moral. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de la tarde, que es el análisis del texto que os he enviado, ¿no? Valores de la crisis, crisis de valores, o un análisis de la crisis desde la ética. Recordaréis que el día pasado vimos otro texto, y ese texto era el de Construyendo la Salud, donde lo que yo intentaba era hacer un análisis de un concepto, que es el concepto de salud, una palabra que todos utilizamos, ¿no? Y que, por ejemplo, a todos los que somos profesionales sanitarios, pues a todos nosotros nos han formado en nuestras escuelas, en las facultades y tal, en relación, por ejemplo, al concepto de salud y enfermedad, como dos conceptos básicos, ¿no? Y entonces un primer problema que se plantea y que veríais en el texto es qué es la salud, qué es el concepto de salud, si la salud es una cuestión de hecho o es una cuestión de valor. ¿Por qué me interesa esto? Pues porque ahora estamos en la transición entre el primer vector y el segundo, por tanto entre hechos y valores.
Y aquí se ve muy bien, analizando estos casos, cómo la cultura occidental, sobre todo en las últimas centurias, tiende a analizar todo en tanto que hecho y nada más que en tanto que hecho. ¿Qué es la salud? Es un hecho. O la enfermedad, un hecho. ¿Un hecho de qué tipo? Bueno, pues si hay una lesión anatomopatológica, es un hecho que eso está lesionado, por tanto, que es un enfermo. ¿Qué es la enfermedad? Es una lesión anatomopatológica, es una disfunción fisiopatológica, es una infección por parte de un microorganismo patógeno para el organismo, es una intoxicación, etcétera. Y eso es enfermedad. Por tanto, es un hecho objetivable por la ciencia, ¿no? y experimental, ¿no? Claro, la cuestión es si la salud es solo un hecho o es fundamentalmente un hecho. Ya hemos dicho que los valores se montan sobre los hechos. Por tanto, mucho cuidado, porque es evidente que en el concepto de enfermedad que tenemos todos habrá una parte de hecho. Pero claro, hay un sofisma que está en todos los tratados de lógica que se llama sofisma pars pro toto, y es considerar la parte como el todo. Es decir, el hecho de que haya una parte de hecho en la idea de salud o enfermedad no quiere decir que la salud y la enfermedad sean solo cuestiones de hecho, y que no haya una valoración muy importante dentro de esos conceptos, de tal manera que sin cambiar los hechos puede cambiar la valoración. Y si cambia la valoración, cambia la idea de salud. Por tanto, fíjense, al final resulta que a lo mejor es más una cuestión de valor que una cuestión de hecho. En fin, este era el tema del día pasado. A mí, con esto que me interesa que veamos la simplificación a la que estamos sometiendo en nuestra cultura y en nuestra educación a conceptos que son básicos, lo cual tiene siempre luego consecuencias, y por lo general consecuencias no muy buenas, ¿no? Por ejemplo, yo en el artículo de Construyendo la Salud, yo resumía casi al final todo, diciendo que todo se ha convertido en el hecho de la enfermedad se ha convertido en un hecho, el derecho a la salud. Bueno, uno diría, bueno, pues hay hecho y hay valor. No, pero no se habla de valor, se habla de derecho, que es otra cosa, ¿no? El derecho es un valor. O sea, si yo tengo derecho a la salud será porque valoro la salud y porque socialmente hemos convertido eso en un valor objetivable mediante una norma y protegible mediante una norma jurídica. Pero debajo del derecho tiene que estar el valor. ¿Hay diferencia entre valor y derecho? Pues hay mucha diferencia, ¿no? El lenguaje del derecho es un lenguaje tremendamente coactivo, Toda norma tiene una sanción adscrita, una sanción o una pena, que es peor. Pero algo tiene, Y las normas se pueden exigir coactivamente, los derechos, ¿no? Los valores son otra cosa, ¿no? Es importante rescatar este lenguaje mucho menos coactivo, mucho menos normativo y más primario, que es el lenguaje de los valores, incluso para entender bien el lenguaje de los derechos. Yo creo que sí. Pero en cualquier caso no se habla del valor salud, se habla del derecho a la salud. Y luego ya, es decir, resumen el hecho de la enfermedad, el derecho a la salud y el imperativo de la asistencia universal y gratuita. Claro, todo esto tiene tela, ¿no? Bueno, pues este era un poco el resumen del texto que visteis la semana pasada o que vimos la semana pasada. ¿Por qué recuerdo esto? Pues porque ahora os he enviado otro texto y os lo he enviado después porque sé que es mucho más complicado que el primero y por tanto era necesario ir paso a paso, ¿no? En el que se puede ver clarísimamente cómo lo mismo que ha sucedido con los conceptos de salud y enfermedad en medicina, en la cultura médica y en la ciencia médica, ha sucedido con el concepto de valor, el valor económico en la economía, en la ciencia económica. Exactamente igual. Y además en las mismas fases históricas.
Es decir, el positivismo ha llegado a todos los lados, por supuesto llegó a la medicina y hizo que prosperara mucho, hizo de la medicina una ciencia de la que todos estamos orgullosos, y ha sucedido lo mismo en la economía. La economía se convierte en economía científica, operativa y más o menos predictiva, pues a partir de este cambio. Hombre, esto me interesa también porque vuelvo a repetir que estamos en la interfase entre hechos y valores, y poniendo estos ejemplos, analizando estos ejemplos, yo creo que se puede ver dónde nos estamos metiendo, que no es fácil. Resumen brevísimo del artículo que os he enviado. Claro, la economía no ha sido nunca en su historia, desde que la palabra existe, oikonomía es un término griego. Aristóteles escribió un libro que se titula Oikonomía. Bien entendido que no es un libro de economía en el sentido actual, sino que es la administración de la casa. Es economía doméstica. Oikia es casa en griego. Y oikonomía es nomos, es ley, son las normas de gestión, la gestión correcta de la casa. Eso es economía. Pero, bueno, la economía luego se ha desarrollado, por ejemplo, yo que sé, la Escuela de Teólogos Españoles del siglo XVI, pues escribe muchísimo de economía, ¿no? Durante toda la Edad Media, basados precisamente en un texto de Aristóteles, los teólogos, que curiosamente son los que escriben de economía en la Edad Media, pues prohíben en los libros de moral, hay unas figuras negativas, moralmente negativas, en orden a la gestión del dinero. Algunas las conocéis muy bien, por ejemplo, la usura. Usura, el debate sobre la usura es un debate que se da a todo lo largo de la Edad Media y que no se aclara en el sentido actual hasta mediados del siglo XV, ¿no? ¿De dónde viene la palabra usura? Bueno, pues ya desde Grecia se distinguen dos tipos de valores, y aparece la palabra valor, curiosamente, de valores crematísticos, es decir, las cosas tienen dos valores y el dinero tiene dos valores. Hay un valor que se llama valor de uso y hay otro valor que se llama valor de cambio, ¿no? Si yo tengo una casa, pues es indudable que la casa la puedo usar para vivir, Y si yo dejo mi casa un mes a otra persona, es evidente que la casa es mía, pero el uso de esa casa durante ese mes es de otra persona. Y si tiene un valor de uso, a lo mejor eso lo puedo cuantificar económicamente y decirle que me compense económicamente por el uso que está haciendo de mi casa. Ese es el valor de uso. Y el valor de uso se puede cuantificar, ¿de acuerdo? Claro, la casa tiene valor de uso y dice Aristóteles, dice, claro, el problema es que cuando estamos intercambiando valores de uso, tenemos que poner una unidad de valor de intercambio. Y esa unidad es la moneda. Es decir, dice Aristóteles, dice, claro, si un señor construye una casa y otro se dedica a construir zapatos y quieren intercambiar el valor, comprar la casa, pues va a tener que dar, yo qué sé, miles de pares de zapatos, ¿no? Cosa que probablemente al señor que ha hecho la casa no le interesa. Y dice Aristóteles, dice, por eso para mediar se creó la unidad de valor. Y la unidad de valor es la moneda. De tal manera que luego con esas unidades de valor, pues uno pueda comprar lo que quiera, un par de zapatos o lo que sea, ¿no? Claro, pero esto plantea un problema. Y es que la moneda no tiene valor de uso. Al menos eso creyeron los antiguos. Solo tiene valor de cambio. La moneda no sirve para nada. No se puede comer, no se puede dormir en la moneda, no se puede hacer nada útil más que intercambiar. Por tanto, es una unidad de cambio. Hombre, la cosa es un poco más complicada porque si la moneda es de oro, etcétera, pero en fin, piensen ustedes en un billete de banco, ¿no? Que es un papel pintado. Evidentemente eso no sirve para nada, o para casi nada, ¿no? Pero tiene un valor de cambio, que son pues 100 euros. El hecho es el papel,
el valor son 100 euros y el valor está sobre el papel. Si yo quemo el papel, me fumo el billete, pues se acabó todo. Pero puede cambiar el valor sin cambiar el hecho. Por ejemplo, en las devaluaciones. Ahora ya no tenemos devaluaciones y la verdad es que lo estamos sufriendo por no poder devaluar la moneda. Pero en fin, quien recuerde los tiempos anteriores al euro, pues la devaluación era relativamente frecuente en este país, ¿no? Y entonces decían por la mañana en la televisión, se ha devaluado un 8% la moneda. Y uno miraba su cartera y decía, pero mi dinero está aquí, mi billete de 100 pesetas está aquí. Sí, el hecho no ha cambiado, pero el valor sí ha cambiado. Puede cambiar el hecho sin el valor y el valor sin el hecho, ¿no? Bien, pues la tesis clásica es que la moneda no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio. Esto llegó así hasta mediados del siglo XV. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que si yo le pido a un señor que me preste moneda, no le estoy pidiendo una cosa similar a si le pido que me preste su casa para vivir un mes. Porque si me presta su casa, tiene derecho a que le compense por el valor suyo que yo estoy utilizando, el valor de uso que estoy utilizando. Pero si le pido la moneda, como la moneda no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio, no puedo pedirle intereses por la moneda. Esa es la razón de que durante toda la Edad Media, hasta San Bernardino de Florencia, la Iglesia Católica, los teólogos de la Iglesia Católica dijeran que pedir intereses por el préstamo de dinero es usura. Y la usura consiste en funcionar o pedir o exigir como de algo que no tiene valor de uso, sino solo valor de cambio, utilizarlo como si tuviera valor de uso. Eso es usura. Y de ahí viene el nombre de usura. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Mucho cuidado, que la economía clásica siempre ha estado llena de valores. No ha sido una ciencia libre de valores. Si en vez de la Edad Media vamos a los tratadistas españoles del siglo XVI, pues uno puede coger el libro que quiera, el de Justicia Jure de Domingo de Soto, o los tratados que son muy bonitos sobre tratos y contratos, que es como suelen titularse, ¿no? De los tratos y contratos, de los intercambios que se hacen en los mercados de Medina o de Burgos, bien oralmente, ¿no? El trato, o bien mediante un documento, el contrato, ¿no? Y esto es economía y es ética. Curiosamente, la economía va unida a la ética precisamente porque la economía no es inseparable del valor. No es un puro hecho, la moneda no es un puro hecho, sino que es un valor, ¿no? También. Bueno, pues y esto, vuelvo a repetir, en el siglo XVI, pero no digamos, por ejemplo, en el siglo XVIII. En el siglo XVIII es cuando aparece o se inicia lo que hoy se llama economía liberal clásica, con el libro de Adam Smith sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, pero lo que tenemos que recordar es que Adam Smith era un profesor de ética en la Universidad de Glasgow, y que, como toda la tradición anterior, enseñaba economía política como una parte de su programa de ética. Igual que lo habían hecho los tratadistas de Salamanca y que lo habían hecho, es decir, este era el modo tradicional de enfocar estas cuestiones. Y si uno analiza o lee el Tratado de la Riqueza de las Naciones de Adam Smith, pues verá que está lleno de valores. Que la ciencia económica de Adam Smith es cualquier cosa menos una pura ciencia de hechos. ¿Cuál es el valor fundamental en la teoría de Adam Smith? Pues el que todavía nuestras abuelas tenían claro, que era el valor del trabajo. Toda la economía de Adam Smith se basa en el trabajo. ¿Qué dice al comienzo, en el primer capítulo del primer libro del Tratado sobre la Riqueza de las Naciones? La riqueza de un país es igual a la suma del trabajo de sus habitantes. Y por tanto, ¿qué hay que hacer para enriquecer el país? Pues según Adam Smith, trabajar mucho, consumir poco, ahorrar e invertir en bienes de producción. Que es, vuelvo a repetir, lo que probablemente todos, por lo menos los que tenemos cierta edad,
aprendimos cuando éramos pequeños o vimos en nuestros mayores, ¿no? La economía del trabajo duro, de la sobriedad en el gasto, del ahorro y de la inversión. ¿Esto qué es? Pues esto es una moral que se llama la moral del trabajo. Ahora hay otra moral, que es la moral del ocio. El pobre Adam Smith no sabía nada de esto del ocio. Y cuando Lord Keynes, uno de los, probablemente el economista más influyente del siglo XX, ¿no?, pues se enfrentó en una famosa conferencia que también dio en Madrid, con la teoría de Adam Smith, dice, claro, aquel hombre, dice así, había crisis económicas, decía que la gente no consumiera y que fuera sobria, y esto pues hacía que en un cierto momento hubiera una sobreproducción que naturalmente había que compensar pues echando a gente, cerrando empresas, y esa era la fase de crisis económica, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Dice Keynes, cambiar la moral de las personas, y que las personas se den cuenta que el señor que ahorra no es un señor virtuoso, dice Keynes, sino que está practicando un vicio nefando, que lo que es un avaro, y que eso que parecía una virtud se puede convertir en un vicio horrendo, y que el consumir no es malo, es bueno, porque sí. Bueno, y verán ustedes en los periódicos que cuando disminuye el consumo de un país medio punto, todo el mundo se echa a temblar. Esto está pasando en España ahora. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Mucho cuidado, que en la economía pasaba igual que en medicina. Tradicionalmente, la ciencia económica ha sido una ciencia, como dicen los británicos, value laden, llena de valores, preñada de valores. Esto pasa en Adam Smith, esto pasa en David Ricardo, el siguiente más importante en la línea de los tratadistas clásicos, ¿no? La teoría del valor trabajo es una teoría propia de David Ricardo, donde desarrolla precisamente esto que Adam Smith había de algún modo intuido y puesto negro sobre blanco, ¿no? Y todo esto conduce a mediados del siglo XIX pues a una doctrina que es bien conocida, que es la doctrina de Marx. Y toda la teoría de Marx, todo el capital de Marx, toda la obra económica de Marx está basada en una palabra, que es Mehrwert en alemán. Plusvalía. Es una cuestión de valor. La tesis de Marx es que la economía clásica ha trabajado con valores, pero no ha acabado de ver el tema. No se ha dado cuenta que el trabajador, cuando está trabajando, produce más, hay una plusvalía, hay un aumento de valor en lo que produce, en el producto, respecto de aquello que le dan, que cobra por su trabajo, ¿no? Y eso a Marx le parece que es una usurpación, es decir, que va en contra de otro valor, que es el valor justicia, y que por tanto se comete una injusticia porque hay un señor que él llama capitalista que se está quedando con ese plusvalor o esa plusvalía que ha producido el obrero. En fin, esto es bien conocido. Fíjense si valor y economía están juntos hasta mediados del XIX, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a mediados del XIX? Pues es la época del positivismo. Y el positivismo, ya sabemos lo que dice, valores fuera, hechos, ¿no? Y además hay que decir otra cosa, y es que la teoría marxista, que es la que ya yo creo que hartó un poco a los economistas y a casi todo el mundo al convertirse en una teoría social y política, hizo que hubiera un hartazgo respecto a la idea de valor, ¿no? De tal manera que a partir de 1880 en economía surge una escuela nueva. Esa escuela pues es la escuela que se conoce como escuela neoclásica o neoliberal, neoclásica suele conocerse, ¿no? Y la escuela neoclásica, ¿qué va a hacer? Pues intenta hacer, y ha hecho, en economía exactamente lo mismo que se hizo en medicina después del positivismo. Y es considerar que la ciencia económica tiene que ser una ciencia de hechos. Lo que tenemos que ver es cómo establecemos las leyes del comportamiento económico exactamente igual que los físicos
han establecido las leyes de la física y, por tanto, si podemos además formularlo en proposiciones matemáticas, mejor. De tal manera que, pues, que podamos predecir fenómenos. Lo mismo que en astronomía, yo puedo predecir cuándo va a ser el eclipse de sol o tal, pues lo que vamos a intentar es analizar las leyes de los hechos económicos de tal manera que podamos predecir lo que va a suceder. Bueno, esto comenzó en Viena, en una polémica tremenda e interesantísima que hubo entre unos economistas de Viena, a la cabeza de todos, pues el padre de todo esto, Karl Menger, y una escuela alemana, la llamada Escuela Histórica Alemana, que decía que no, que la economía tenía que ser una disciplina ética, en fin, un poco lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, la escuela austríaca ganó por goleada, y a partir de entonces, ¿por qué ganó por goleada? Pues probablemente porque los tiempos eran esos, es decir, en ese momento eso era lo lógico, ¿no? Y la economía había, por tanto, que construirla como una disciplina libre de valores. Y se expulsan los valores de la economía. Habían quedado tan hartos de la idea de plusvalía y de la idea de valor que lo que intentan es construir una economía de hechos dejando los valores aparte, ¿no? Esto lo habréis visto porque es lo que un poco está historiado en el artículo que os he citando textos de la época, ¿no? Y por tanto el economista es un sujeto neutral en valores, lo mismo que se ha hecho siempre del médico. El médico es un sujeto neutral, no tiene nada que ver con los valores. A mí me da lo mismo que el paciente tenga los valores que tenga. Yo soy un técnico y lo que tengo que hacer es aplicar mis técnicas y asunto concluido, ¿no? Claro, siempre ha habido, dentro de la ciencia económica, siempre ha habido gente que se ha opuesto a esto porque ha considerado que no era correcto. Esto pasó en los años 30 de una manera bastante clara y, por ejemplo, hoy hay un economista todavía vivo, muy conocido, Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que es un ejemplo paradigmático de un sujeto, de un hombre. Tiene un libro, entre los muchos libros que tiene uno que se titula Economía y Ética. Y ahí se puede ver bien, ¿no?, cómo la idea es que la economía es una ciencia que gestiona valores y no gestiona solo hechos, y que el intento de dejar los valores fuera es ya una opción de valor y no precisamente la más inteligente. Y por tanto hay que saber exactamente en orden a qué estás utilizando tu conocimiento de los hechos económicos, porque si no las consecuencias pueden ser tremendas, ¿no? Una última cosa antes de pasar al debate. Claro, fijaos, en medicina ha sucedido una cosa muy curiosa, y es que aproximadamente desde los años 70, hace ya 40 años, ha habido una reacción. Y una reacción al fenómeno anterior, a la idea de que el hecho era puro y que las decisiones las teníamos que tomar solo con los hechos clínicos y tal, ¿no? De tal manera que hoy yo creo que todo el mundo tiene claro que la enfermedad y la salud son conceptos de hecho y de valor, y que por tanto las decisiones de los profesionales sanitarios son decisiones que mezclan hechos y valores, y que en esa toma de decisiones hay que tener en cuenta ambos elementos. Por tanto, que hay que reciclarse. No se puede pensar que la medicina es una disciplina o una profesión libre de valores, que simplemente con el conocimiento de los hechos se hacen las cosas bien. Y yo creo que esto ha ido entrando de tal manera que hoy, pues no digo todo el mundo, pero mucha gente está en ello, ¿no? Es decir, un testigo de Jehová tiene un valor, que es el valor religioso peculiar. El médico tiene que tener en cuenta ese valor a la hora de tomar una decisión sobre poner sangre o no poner sangre a ese paciente. Pues hace 40 años, todo médico hubiera dicho que no, que él tiene que poner la sangre, tenga las creencias que tenga, ¿no? Porque está en juego otro valor, curiosamente, aunque no se llamara así, que era la vida, y por tanto había que poner. Hoy las cosas son muy distintas. Y son muy distintas porque ha habido una refluencia de todo el tema del valor, no solo del valor, también del derecho, porque al final los valores se acaban objetivando en leyes, en normas. Y hay una ley, por ejemplo la ley 41/2002, que obliga a tener esto en cuenta al médico. Bueno, yo creo que en economía
la cosa va más atrasada, pero probablemente esta crisis que estamos sufriendo es un ejemplo paradigmático de que mucho cuidado con pensar que todo son leyes económicas y que son puros hechos y que los valores no juegan ningún papel, ¿no?, en la economía, ¿no? Y hay un conjunto de autores, y hay muchos más, yo he citado algunos al comienzo del texto que les he dado, que lo que se están dando cuenta es que probablemente esta crisis no es una pura crisis económica, en el sentido de pura crisis de hechos económicos. Es que los economistas se equivocaron No, sino que es una crisis de valores o una crisis moral, porque, por ejemplo, todo el tema de la corrupción pues es un tema que está relacionado con la economía y está relacionado con los valores, ¿no? Bueno, esta era un poco la introducción. Ahora, si quieren ustedes, debatimos un poco el texto antes de pasar a la siguiente fase. Antes estaba por aquí la señorita del micrófono, se ha aburrido y se ha ido, como es lógico. Lo cual no es un hecho, ¿no? Es un hecho. Amor, que se ha aburrido no, pero que se ha ido es un hecho. Eso sí. Está aquí, perdón. Sí, aquí hay. Sí, hay un párrafo en el que dice algo que ya nos había dicho aquí en varias ocasiones y que a mí siempre me ha dejado un poco perplejo. Es cuando insiste en que lo específico de la ética es operativizar, realizar los valores en juego, es decir, que eso es lo específico de la ética. Entonces, me queda un poco perplejo porque, por ejemplo, cuando hablamos en el lenguaje coloquial, cuando hablamos de la valoración, hablamos, pues es que esta persona es inmoral porque tiene unas ideas inmorales, por ejemplo, ideas racistas o cualquier otra cosa. O podemos decir, pues esta persona es inmoral porque es un psicópata y carece de empatía. Entonces, cuando hablamos así de moral, refiriéndonos a la valoración, a las ideas, entonces es analógicamente, específicamente solo a la realización, a las acciones por el deber. Usted tiene un sesgo clarísimo profesional, creo yo. Vamos a ver, claro, por ejemplo, en la psiquiatría clásica, en la psiquiatría del siglo XVIII, se inventa la expresión moral insanity, locura moral, y la folie morale de la psiquiatría francesa del siglo XIX ya, y la española de locura moral, que la cogieron de Francia. Claro, pero mucho cuidado, porque el problema es, ¿un loco puede hacer juicios morales? ¿Qué significa locura moral? Locura moral, la expresión locura moral en psiquiatría, y esto vale para por ejemplo, para las psicopatías o los trastornos de la personalidad igual, ¿no? Claro, locura moral es alteración o trastorno de los hábitos o de las costumbres. Aquí moral tiene el sentido de mos moris, costumbre. Esto es lo que llamó Pinel una monomanía, es decir, la locura clásica es una pérdida del primer vector, del vector cognitivo. El loco es el que no razona, decimos, y todavía lo dice la gente, ¿no? Y esto es lo que significa en griego la famosa manía, que es el término griego para locura. ¿Qué es lo que sucede con lo que se encontraron los psiquiatras, por ejemplo, los franceses de principios del siglo XIX? Pues que efectivamente había locos, es decir, había gente que el vector cognitivo, por ejemplo, deliraban, tenían delirios, alucinaciones, etcétera, ¿no? Por tanto, alteración del vector cognitivo, que altera los otros vectores. Por ejemplo, alteración del vector cognitivo como alteración del vector emocional, pues en la esquizofrenia hay muchas, y etcétera, ¿no? En la psicosis maníaco-depresiva también se delira y es fundamentalmente emocional. Pero había unas locuras en las cuales el vector cognitivo estaba completamente conservado, pero los sujetos eran inmorales. ¿Y qué es inmoral ahí? Es que tienen una conducta
que socialmente se considera inmoral, no que el acto sea inmoral. Porque pobrecillos, la mayor parte de las veces habrá que ver si el acto es inmoral o no es nada. Pero socialmente decimos, este es un perverso, este es un sádico, este es un mentiroso. Y decimos, hombre, y además tienen el vector cognitivo perfectamente conservado. Que esto es lo típico de los trastornos de la personalidad. Y claro, ¿qué dicen los jueces? Que esto es un problema serio, ¿eh? ¿Qué dicen los jueces? Dicen, pues si este señor sabe lo que ha hecho, es responsable. Habría que ver. Habría que ver si para ser responsable hay que tener en condiciones el primer vector solo o también los otros vectores. No sé si me explico. Yo comprendo que un señor que es un psicópata, pues no puede andar por la calle. Un señor que sea un psicópata agresivo, pues no puede andar por la calle. Y entonces pues habrá que privarle de libertad. Pero eso no quiere decir que sea responsable, que es otra cosa. Es decir, el problema es que el acto moral y el acto jurídico son actos que tienen que ver con la responsabilidad. Y yo creo que muy alegremente consideramos responsables a personas que habría que ver. En cuanto tienen el vector cognitivo bien, hay una tendencia enorme a pensar que esa persona es responsable. Y por ejemplo, los trastornos compulsivos, obsesivo-compulsivos, privan de libertad enormemente. Probablemente más que la alteración del primer vector. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Mucho cuidado, que aquí ahí moral tiene el sentido, yo no estoy diciendo, tiene el sentido vulgar, no el sentido que se le da en ética, que es que, ya dijimos el otro día, cuidado que hay dos sentidos del término moral, ¿no? Visto desde fuera, un acto inmoral, pues es un exhibicionista, es un señor inmoral. Visto desde dentro, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. O un psicópata agresivo, habrá que verlo. Aquí nos interesan los actos desde dentro, no desde fuera. Eso ya lo dijimos, mucho cuidado, que lo que estamos haciendo es esto, no nos interesa la ética como descripción de costumbres, que ese es el sentido amplio, decíamos, del término ética, sino un sentido mucho más estricto, que es la descripción del acto responsable. Y la responsabilidad jurídica yo la dejo allá, pero la responsabilidad moral, si no tienes, se puede ser no responsable moralmente con lucidez mental, yo creo que sí. Es un fenómeno complejo, a lo mejor es difícil en un caso concreto decirlo, pero al menos teóricamente parece claro que es posible, ¿no? No tenemos mucho tiempo. Si levantan ustedes la mano, levántenla pronto, y si no, que se callen eternamente, como dicen. Había un libro de Eysenck, un psicólogo inglés, Eysenck. Sí. Que es el cuestionario de personalidad. Sí. Tenía un librito que era Hechos y Palabrerías. Yo creo que es que nos estás introduciendo en un tema de valores que no sabemos ni médicos ni economistas. Entonces nos suena a palabrería. A palabrería, pues es posible. Solo estamos habituados a analizar los hechos. Pero el tema de los valores es crudo. No, yo creo que este es un tema tremendo en medicina, es un tema tremendo en economía, es un tema tremendo en derecho, en judicatura, en todos los lados. Es decir, nuestra cultura a partir del siglo XVIII es una cultura basada en la idea de hecho. Y todo lo que no es hecho, en principio, se considera irracional, subjetivo, privado, no categorizable adecuadamente, y por tanto lo único que podemos hacer es respetarlo, o cuando ya se ponen muy pesados,
pues aplicarles una ley para que no sigan dando la lata. Y ahí se acaba la gestión de los valores. Este es el modo como gestionamos los valores. Respetamos, y cuando ya no podemos respetar, pues los gestionamos a palos. Yo creo que en la economía, en el artículo que está claro que es una crisis de valores. Hombre, yo lo que he querido con esta reconstrucción que he hecho, que me ha costado mucho, la he hecho para que se vea, entre otras cosas, cuidado, que esto de la economía libre de valores tiene muy poco tiempo. Como en medicina, exactamente igual, que tiene muy poco tiempo, que tiene un siglo menos, un poco más de un siglo, nada más. Hay que decir que dentro de ese siglo, en economía, lo mismo que en medicina, de vez en cuando ha habido unos señores que han levantado la mano y han dicho que eso no es así. Y yo ahí cito un montón de gente, ¿no? En los años 20, en los años 30, en fin, que dicen cuidado. Pero la parte del león se la ha llevado esto que se llama value free tradition o culture o science o value free science, frente a lo que era antes, que era la value laden science, la ciencia preñada de valores. Ahora todo es value free. Y en cuanto no es value free, te dicen, te estás pringando con cosas que no son. Este es. Por ejemplo, yo antes he citado el caso de Amartya Sen. Para los economistas liberales clásicos, Amartya Sen pues es un heterodoxo. Le habrán dado el premio Nobel, pero esta es la idea. Bueno, pues si no hay más manos, yo les recomiendo a Amartya Sen, es un sujeto interesantísimo, pero y además que tiene muchísimo que ver con la ética, es un hombre muy preocupado con la ética y que tiene una idea de lo que es la función de la economía muy distinta a la idea de la escuela clásica, de la escuela neoliberal clásica, ¿no? O neoclásica, muy distinta, ¿no? Y considera que la función de la economía no es simplemente incrementar el valor económico, porque fijaos lo curioso, es decir, la economía, todo, pero la economía trata con un valor, que se llama el valor económico. Y no es que yo le dé ese nombre, es que lo tiene. Un valor que es esencial. Ahora analizaremos los tipos de valores y dónde está el valor económico, ¿no? Pero lo que es claro es que a partir del siglo XVIII, en la cultura occidental, a partir del siglo XVIII, que es en el momento en que se funda la economía tal como la entendemos hoy, la ciencia económica tal como la entendemos hoy, el valor económico va adquiriendo una importancia absolutamente fundamental hasta el punto de que se considera que todos los demás valores son valores dependientes del económico y, por tanto, aumenta la riqueza y todo lo demás se dará por añadidura. Esta es la idea. Ya veremos si eso es así o no es así. Pero esta es la idea básica. No, sí, habrá otros valores, pero en cualquier caso aumenta la riqueza y se darán los otros valores porque la riqueza es el valor. Y todo gira en torno a eso. Eso está por demostrar que sea así, por lo menos es una suposición y es una valoración. Curiosamente, eso es una valoración, no es un hecho, es un valor. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a meternos al tema, esto era simplemente para abrir boca. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues pasar al análisis del segundo vector, el segundo factor, que es el tema de los valores. Esto nos va a llevar un poco más de tiempo, pero yo creo que ya estamos engrasados para entrar aquí, a pesar de que sea algo más complejo. Y además, no es necesario que lo acabe en esta clase, sino que podemos seguir en la siguiente perfectamente. Después de lo que hemos dicho, hay una primera cosa sobre el valor que ya podemos establecer con precisión, ¿no? Y es que ha habido dos concepciones históricas del valor. Ha habido dos teorías a lo largo de la cultura occidental sobre el valor. Una teoría que es la teoría que podemos llamar antigua u objetivista del valor. La consideración objetivista de los valores.
Y entonces luego vamos a distinguir otra teoría que vamos a llamar la teoría moderna o subjetivista del valor. Creo que son términos que se entienden bien, en cualquier caso les damos todas las vueltas que sean necesarias, ¿no? Claro, esto hay que representarlo y fijarlo porque es muy amplio, ¿no? Representante paradigmático del modelo objetivista del valor, pues un filósofo griego llamado Platón. Por poco que os acordéis ya de la filosofía del bachillerato, sabéis que Platón, si se hizo célebre por algo, fue por una cosa que se llama la teoría de las ideas. Todo el mundo sabe que Platón es el padre de la teoría de las ideas. ¿Qué son las ideas? Eso ya puede ser más complicado, pero que lo de las teorías de las ideas le iba a Platón, lo suele saber todo el mundo. Bien, ¿y qué son las ideas? Bueno, la idea de Platón es que, claro, nosotros hacemos juicios continuamente, ¿no? Y decimos, esto es bello, esto es feo, esto es caro, esto es barato, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Pongamos el ejemplo de la belleza, que es un ejemplo que Platón utiliza mucho, ¿no? Evidentemente yo puedo ir viendo cosas y diciendo, pues esto me gusta más que esto, y esto es más bello que lo otro. Y dice Platón, pero para poder comparar cosas y decir que las cosas son diferencialmente bellas, tendré que tener una especie de canon. Si no, ¿desde dónde hago yo los juicios de belleza? Es decir, para decir esto es más bello que lo otro, yo tengo que tener un criterio de belleza. Tengo que tener algo que es mi metro de medida de la belleza. ¿Dónde está eso? Y dice, en las cosas no. Porque las cosas son más o menos bellas, pero no son la belleza. No hay ninguna cosa que digas, esto es la belleza. Tú vas al Prado, te pones a mirar cuadros y verás que unos te gustan más que otros o que son más bellos que otros, pero no dices, esta es la belleza, eso no lo encuentras, ¿no? Y dice Platón, pues la belleza tiene que estar en otro lado, porque canon tiene que haber. Si no hay canon, ¿de dónde saco yo este criterio que parece que tengo en la mente, que me parece que me permite diferenciar unas bellezas de otras? Y decir, esto es más bello que o más justo. He puesto el ejemplo de la belleza, pero vale cualquier valor, ¿no? O más verdadero, o más bueno, ¿no? ¿De dónde sale eso? Y entonces Platón, cuando se encuentra con un problema gordo, siempre relata un mito. Es decir, se sube a las alturas y mediante un lenguaje, si se quiere, simbólico, intenta explicar algo que no es fácilmente explicable, ¿no? Y en el Fedro explica muy bien lo que nos ha pasado. Y dice, nosotros tuvimos que pasar en una encarnación anterior, en una vida anterior a la nuestra, por un lugar espléndido, donde estaban las ideas puras. ¿Qué es las ideas puras? Eidos en griego se tradujo por idea, pero significa forma, figura. Concepto, si queréis, es algo con estructura, ¿no? De tal manera que la belleza es un eidos, es una figura, es como una realidad sustantiva, es la belleza y la verdad y la justicia. Y entonces lo vimos allí, era un mundo, el mundo de los bienaventurados, y allí estaban las ideas puras y nosotros las vimos, ¿no? Luego vinimos a este mundo y la verdad es que hemos perdido casi la memoria de aquello. Pensad en un sueño, una cosa así, ¿no? Hemos perdido la memoria, pero nos queda algo. La memoria en griego es reminiscencia, y esta es la teoría de la reminiscencia, es recordar, eso significa reminiscencia en griego, es el recordar algo. Y entonces cuando vemos las cosas, recordamos aquello y decimos, esto se parece más a aquello que esto otro. Y esto es lo que nos permite hacer juicios diferenciales y decir, esto es más bello que esto otro. Y además, el que podamos decir, ninguna de estas cosas es la belleza en sí. O sea, nada agota la belleza, sino... Bueno, entonces hay una
anamnesis, una especie de recuerdo. Cuando vemos las cosas, estas cosas nos recuerdan la idea de belleza y con ella como canon vamos haciendo los juicios concretos sobre las bellezas. Y esa idea, ¿qué es la belleza? Pues es una realidad, por tanto es una sustancia. La objetividad de la belleza es total. Las ideas son objetivas, por tanto hay una idea de bien, una idea de justicia, una idea de verdad, una idea... Claro, y luego Platón escribió otro libro que analizamos el año pasado. Los que estuvisteis aquí lo recordáis. Bueno, hizo 3 libros, pero analizamos uno. La República, donde dice cómo hay que organizar una ciudad, una polis, un estado, ¿no? Y dice, pues si el filósofo es el que ve mejor ese topos hiperuranos donde están las ideas puras, el gobernante tiene que ser aquel que a partir de ahí ordene la vida en la ciudad de tal manera que la ciudad sea justa, la ciudad sea bella, etcétera, ¿no? Entonces es la idea del rey filósofo. Hay una ciencia que es la dialéctica, que me permite ponerme en contacto con las ideas, y hay otra ciencia que es la política, que me permite actuar, ordenar la vida de los ciudadanos de acuerdo con ese paradigma. Las ideas puras son paradigmas. Paradigma es otro término griego, paradigma, que significa modelo. Son los modelos con los que comparamos las cosas de aquí y hacemos juicios, ¿no? Esta es la teoría objetivista de los valores. ¿Por qué es importante conocer esto? Pues porque, fijaos, esta idea que está en Platón y está en buena parte de la filosofía griega pagana anterior a las religiones del libro, las religiones mediterráneas, inmediatamente la cogen las religiones creacionistas, que se llaman el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana, ¿no? Y dicen, claro, esas ideas de que hablaba Platón son las ideas divinas. Es decir, lo que hacen es teologizar la teoría platónica. Son las ideas divinas. Entonces, en Dios que está la idea de belleza, la idea de justicia, la idea de tal, ¿no? Y por tanto, lo que hay que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de... ahora se teologiza todo, ¿no? Entonces, la conducta humana la tenemos que adaptar a esas ideas divinas que nos vienen expresadas por 2 libros, el libro de la naturaleza y el libro de la creación y el libro de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay 10 mandamientos que son los mandamientos de Moisés. Esos son valores, ¿eh? No matar, no mentir, pues son valores, ¿eh? La veracidad es un valor, la vida es un valor, etcétera, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, fijaos, la consecuencia tremenda de este modelo. Hay unos valores que son verdaderos y todos los demás son falsos. Es decir, hay unos paradigmas que son los verdaderos y todo lo demás son aberraciones, ¿no? Por ejemplo, este fue un grave tema teológico, ¿no? ¿Qué religión es? Un valor, el religioso. ¿Qué religión es la verdadera? Bueno, pues la religión cristiana va a decir, es la mía, ¿no? Por tanto, ¿y eso qué quiere decir? Pues toda esta teoría, la teoría que surge de Platón y se desarrolla a todo lo largo de la Edad Media, es una teoría monista del valor. ¿Por qué digo monismo con un cierto énfasis? Porque es lo opuesto al pluralismo. No puede haber pluralismo de valores. Claro, yo puedo decir, bueno, tú tienes tu valor religioso, pero yo tengo el mío. Tú tienes tu idea política, pero yo tengo la mía. No. Es decir, los valores son objetivos, hay unos valores que son los verdaderos y todos los demás valores son falsos. Y por tanto, si yo no acepto esos valores verdaderos, yo estoy equivocado y además soy una gangrena o un cáncer para la sociedad y por las buenas o por las malas me tienen que devolver al redil. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esta es la consecuencia de la teoría objetivista de los valores.
Los valores son objetivos, y si son objetivos hay algunos que están bien. Claro, ¿quién puede decir cuáles son los que están bien? Pues el dialéctico, el señor que tiene, Platón diría, el que domina el arte de la dialéctica, que es el que ve las ideas puras. En el mundo cristiano, musulmán y tal, ¿quién va a ser? Ya no es el dialéctico, ya no es el filósofo, es el teólogo, o es el pontífice. Pontífice significa puente entre Dios, es lo mismo, entre Dios y los hombres. Por tanto, aquel que ve mejor que los demás cuáles son los valores verdaderos y, por tanto, tiene el saber y tiene el deber de imponérselo a los demás, por las buenas o por las malas. Esto ha sido así hasta el mundo moderno. Yo ahora estoy leyendo, se lo digo casi con pena porque van a decir que soy un masoquista, pero me estoy releyendo en buena medida la historia de los heterodoxos españoles de Méndez Pelayo, y es tremendo lo que se lee ahí. Es decir, las consecuencias de este modelo. Y las consecuencias de este modelo en España, que es lo que él estudia, llegan hasta bien entrado el siglo XX. Hasta antes de ayer. Y no sé si hasta antes de ayer. Pero en fin, primer modelo, la teoría objetivista del valor. ¿Qué pasa en el mundo moderno? Pues que esto se rompe. ¿Por qué se rompe? Pues porque empieza a discutirse que los valores tenga que verlos todo el mundo igual. Fijaos, lo que empieza a discutirse es que la lógica del valor sea la misma lógica que la lógica de los hechos. Es decir, que podamos gestionar los valores con la lógica con la que gestionamos los hechos. A lo mejor los valores tienen su propia lógica, que hay que estudiar y que hay que analizar. Y veremos a ver cómo hay que gestionar los valores, que a lo mejor no es exactamente igual al modo como hay que gestionar los hechos. Bueno, ¿por qué surgió esto? Yo creo que ya lo he contado aquí alguna vez y por tanto voy a ser muy breve. Esto surge por varias razones. Primero, el monismo de valores nunca ha sido posible del todo. Siempre ha habido gente que no creía que eso pudiera ser así, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues utilizar la persuasión y, si no valía la persuasión, la fuerza contra ellos. Este ha sido el modelo clásico. 1517. Lutero pone las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Se arma un lío, en fin, discute la autoridad del Papa y la posibilidad que tiene de redimir penas del purgatorio mediante indulgencias, es decir, mediante el pago de un dinero. A Lutero eso le parece una salvajada, y además considera que si el Papa tiene esa función que él cree que no tiene, de poder quitar años de purgatorio a los seres humanos, por dinero, mediante la bula o las indulgencias, siendo Papa, lo lógico es que redimiera todo el purgatorio de todas las personas, y además gratuitamente. Dice, porque eso sería lo más cristiano, y no cobrando y a retales, ¿no? O sea, te doy unos años, pero si me pagas más, te doy más años. A Lutero aquello le pareció poco serio, ¿no? Y supongo que a todo el mundo... Sí, cuidado, pero esto ha sido así hace nada, hace 4 siglos, 5 siglos. El caso es que se escinde el cristianismo europeo, ¿no? ¿Cómo se reaccionó ante esto? Pues la Iglesia romana reaccionó como siempre y dijo, esto hay que volver al redil a esta gente. Por las buenas, dieta de Worms, dieta de Spira, ya en la de Spira, y luego por las malas. ¿Qué pasó? Pues que Lutero inmediatamente dijo, pues tengo que buscarme un apoyo civil, que fueron los príncipes alemanes. Y entonces inician las guerras de religión modernas entre protestantes y católicos. Guerras que duraron 150 años. Hasta la paz de Westfalia, más o menos, porque eso depende de los países. 150 años. Y a los 150 años, pues, indudablemente estaban ya muy cansados todos. Supongo, la última guerra de esas
duró 30 años. Se llama la Guerra de los 30 años, ¿no? Y decidieron un armisticio que dio lugar pues a unos tratados. Ya hubo otros anteriores en el siglo XVI y al nacimiento de un principio que se llamó el principio de la tolerancia. Tenemos que gestionar los valores de un modo distinto a como gestionamos los hechos. Empieza la nueva lógica del valor. ¿Por qué? Pues porque aunque no compartimos los mismos valores, tenemos que tolerarnos. Es decir, yo no voy a utilizar, no estoy de acuerdo con tu valor, pero no voy a utilizar la fuerza contra ti, sino que te voy a tolerar y tú me toleras a mí. Esto fue muy complicado, ¿no? Porque primero fue el cuius regio, ius religio, es decir, los de un valor que se vayan a un lado y los de otro valor que se vayan a otro. Entonces te toca pues Italia, pues entonces eres católico, y en Alemania pues al sur los católicos, al norte los protestantes. Esto sabéis que ha pasado hace no muchos años, por ejemplo, cuando a mediados del siglo XX se independizó la India del Reino Unido, pues en la India convivían musulmanes y convivían hindúes, y sucedió lo mismo, y es que los musulmanes tuvieron que irse a un lado y los hindúes a otro, porque curiosamente habían vivido mezclados durante siglos, pero a partir de ese momento ya no pudieron vivir. O se hizo lo posible para que no pudieran vivir, que es lo que pasó. Y entonces aparecieron dos países distintos, hubo que crear dos países para que no se mataran, a pesar de que siguen en guerra desde entonces, o por lo menos con escaramuzas a partir de entonces, ¿no? ¿Qué surge? Bueno, pues poquito a poquito va a surgir un derecho que, por ejemplo, en Locke está ya perfectamente formulado, que es lo que se va a llamar el derecho a la libertad religiosa, que se va a convertir luego en derecho a la libertad de conciencia y, por tanto, a la idea de que el pluralismo, lo que hoy llamamos pluralismo de valores, es no solamente posible, sino deseable. Es decir, hay que respetar a los demás y no se puede utilizar la coacción en principio contra aquellos que tienen valores distintos de los nuestros. Por tanto, vamos a tolerar a los demás. Vamos a discutir con los demás de valores. Eso ya es más complicado. Es decir, la idea es que los valores son subjetivos, vaya cada uno con sus valores o cada uno tiene sus valores, pero además no son muy racionales. Y por tanto la lógica y la argumentación no vale mucho en relación a los valores, ¿no? Intentar cambiar a otros sus creencias religiosas mediante discursos, muy complicado. O cambiar pues sus ideas políticas, muy complicado. Yo diría que es difícil cambiar hasta los gustos culinarios de las personas. Un valor que es estético, que es el gusto, pues es muy complicado. Entonces esto de los valores parece que es muy racional y desde luego bastante subjetivo. Y que discutir sobre ello no lleva a nada. Generalmente llevas a perder amigos o a enfadarte con las demás y es casi un signo de mala educación hablar de valores, ¿no? Tú no le puedes decir a una persona, ¿y tú de qué religión eres? Porque lo primero que te va a decir, ¿y usted quién es para preguntarme a mí de qué religión soy o qué creencias tengo, ¿no? O sea, esto está en el fondo de uno mismo, es la intimidad, y yo en la intimidad dejo entrar a quien quiero, pero no a todo el mundo. Por tanto, mucho cuidado con meterse en mi intimidad, porque ese es un lugar sagrado que yo protejo y no dejo entrar a cualquiera, ¿no? Esta es la moderna teoría del valor. Los valores son subjetivos, son poco racionales, la argumentación lógica no tiene mucho que hacer ahí y, por tanto, allá cada uno con sus valores. Y, como decía mi abuela, sobre gustos no hay nada escrito. Claro, esto plantea un problema en el siglo XVIII. Esto ya en el siglo XVIII está bastante elaborado y plantea un problema. Revoluciones liberales, países democráticos o políticas democráticas, y ahora el problema es ¿y qué valores tiene que tener una constitución o un Estado? Puesto que
yo qué sé, Francia, 1789, hay católicos, pero hay hugonotes, hay calvinistas franceses, hay protestantes, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que ser el Estado, protestante o católico, el Estado francés posterior a la Revolución Francesa? Entonces aparece otro principio, que es el principio de la neutralidad, que es un principio que se aplicó y se aplica al derecho y a los estados, y que tiene que ver pues con todo este lío de si el crucifijo puede estar en la escuela, etcétera, que sigue hoy planteado, ¿no? Pero que también es una especie de uso social, es decir, la idea de que en cuestiones de valor hay que ser neutral y que la neutralidad es el principio, no hay que meterse mucho en las cuestiones de valor de los demás, ¿no? Las cuestiones de hecho sí se pueden discutir, pero las de valor no. Por ejemplo, yo he leído varias veces, y creo que aquí alguna, un famoso texto de Max Weber, 1919, hace un siglo exactamente, o menos de un siglo, en que Max Weber dice, ¿cuál es la función de un catedrático en su cátedra? Dice, es explicar hechos, pero un catedrático no debe hacer juicios de valor. Dice, esa es la función del profeta o del que hace mítines en la plaza pública. Ese es el lugar, pero la cátedra no, la cátedra tiene que reservarse exclusivamente a los hechos. Pues estas son las dos teorías que se han llevado la parte del león en la cultura occidental en torno a los valores, ¿no? La idea de que la objetivista, por tanto el monismo axiológico, y la subjetivista, el pluralismo axiológico. La primera, los valores son racionales, son ideas, como decía Platón, y la segunda es que son muy poco racionales o quizá irracionales, ¿eh? Y por tanto ahí la lógica tiene poco que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues en el siglo XX, desde el siglo XVIII, es decir, porque esto comenzó con el valor económico, la teoría filosófica del valor, la moderna teoría filosófica del valor, comenzó en el siglo XVIII y comenzó con el análisis del valor económico. Resulta que el valor económico sí tiene su lógica. Hay un valor que sí tiene su lógica. Y los economistas le han estado dando vueltas y han hecho una ciencia del valor económico. Hay una lógica. Parece que esto de los valores no es tan subjetivo ni tan irracional como parecía. Y prueba de ello es que Adam Smith escribe un libro bastante gordo sobre el valor económico, ¿no? Claro, en el siglo XIX, en el siglo XVIII hay otro gran autor en la teoría del valor, que fue Kant. Kant habla continuamente, la palabra valor está continuamente en las obras éticas de Kant, ¿no? Y hay un valor para él fundamental, que es la dignidad. La dignidad es un valor y bueno, hay una lógica de ese valor, que es la que él expone en los tratados de ética, ¿no? Los seres humanos, este es un valor de los que luego llamaremos ontológicos, los seres humanos están dotados, dice Kant, de dignidad y no de precio. No tienen precio, sino que tienen dignidad. Por tanto, mucho cuidado, porque lo que Kant descubre o describe es un valor que tiene muy poco que ver con el valor económico y tiene una lógica distinta. Por otro lado, no hay una sola lógica del valor, que puede ser la del valor económico, sino que hay otras lógicas. A partir de Kant, la idea de dignidad se convierte en una idea general en la cultura y, por ejemplo, todos los catálogos de derechos humanos del siglo XX, lo primero que comienzan es diciendo que todos los seres humanos están dotados de dignidad y a partir de ahí empiezan a deducir derechos humanos. Pero la dignidad es siempre el punto de referencia a partir del cual aparecen los otros derechos humanos. La teoría del valor del siglo XX es compleja, yo no tengo tiempo para exponerla, pero en cualquier caso sí tiene una idea que es importante que rescatemos. Y es que hay que elaborar una nueva teoría del valor, distinta de la objetivista clásica y de la subjetivista moderna. Tiene que darse un tertium quid, tiene que haber algo más allá de lo que ha sido. Y fíjense que tiene que haber algo más allá, es una cuestión que se plantean fundamentalmente los filósofos, porque hoy en día
la opinión común entre la población, la idea que de los valores tiene la población es la idea segunda, no la tercera. Todo el mundo está, no todo el mundo, la mayor parte está, lo culturalmente más aceptado es el modelo 2, el modelo subjetivista que yo acabo de describir. Lo que los filósofos han ido elaborando sobre el valor, pues es algo, habría que decir, minoritario. Es algo exquisito, si se quiere, pero a mi modo de ver tremendamente interesante y además hoy tan elaborado que debería convertirse en un elemento fundamental en la educación de todas las personas desde los 4 años. Debía ser elemental en la formación de los seres humanos, a pesar de que no lo es. Y seguimos teniendo una educación basada sobre todo en la idea de hecho, ¿no? Claro, ¿cuáles son las ideas fundamentales de esta tercera teoría del valor? Primera cosa, la teoría moderna tenía razón en una cosa, y es que los valores son fundamentalmente emocionales. Yo les he dicho hace un rato cómo esto que se llamaban antes las potencias del alma, el psiquismo superior, hay un elemento tradicionalmente muy mal visto en la filosofía y en la cultura occidental, que era el mundo de las emociones y de los sentimientos, que se consideraba negativo, porque lo único que hacía era entorpecer o enturbiar la mente, de tal manera que la impedía ver precisamente las ideas. Y por tanto lo que había que hacer era aerrojar todo el mundo de los sentimientos. Este es el estoicismo, ¿no? Saben ustedes que si hay alguna ética en la literatura española clásica es el estoicismo. La epístola moral a Fabio, el Quijote está lleno de estoicismo, Quevedo es una enciclopedia de estoicismo y así todo. Entonces, el estoicismo, ¿qué venía diciendo? Anulemos los sentimientos porque es la manera de que el vector cognitivo vea sin trabas y con precisión las ideas, que son las que hay que imitar. Es puro platonismo. No es platonismo, pero tiene mucho de platonismo, ¿no? Bueno, pues ahora, fíjense, el mundo de las emociones y de los sentimientos ha ganado valor positivo. El mundo emocional no es puramente negativo, tiene valor positivo. Esto comenzó en el siglo XVII. Esto se ve en Descartes, en el Tratado de las Pasiones de Descartes, esto se ve en la Ética de Spinoza, esto se ve en los llamados emotivistas ingleses, en Satsbury, en Hutchison, y esto se ve en Hume ya en el siglo XVIII y se ve en Adam Smith, que por cierto es un señor que escribe un libro de ética que se titula Teoría de los Sentimientos Morales. Y la tesis de Adam Smith es que el valor económico tiene una lógica. Y esa lógica, ¿cuál es? Pues la lógica de la eficiencia, de conseguir el máximo beneficio al mínimo costo. Pero cuidado, que para Adam Smith no es el único valor. Que hay otro valor completamente distinto, que es lo que él llama la simpatía. Y concretamente en la teoría de los sentimientos morales, lo que analiza es otro valor que venía ya de la tradición emotivista británica, ¿no? Él fue discípulo de Satsbury y lo recibe de ahí, que es el valor simpatía, simpatía en el sentido etimológico griego de la palabra, ¿no? Que es esta capacidad de entender emocionalmente la situación del otro, ponerse en la situación del otro y considerarse en la obligación de tener que ayudar al otro en una situación complicada que está viviendo. Claro, Adam Smith se encuentra con una cuestión curiosa, ¿no? La simpatía, el valor simpatía, es opuesto al valor eficiencia. La lógica del valor económico es la lógica de la eficiencia. Es máximo beneficio al mínimo costo. Y eso además tiene un valor moral. Cuando una persona está derrochando valor económico porque no es eficiente, todos decimos que está haciendo las cosas mal. Por tanto, hay una lógica de un valor que es la eficiencia, pero dice Adam Smith, pero no es la única. Y además, curiosamente, el ser humano se considera moralmente obligado a hacer cosas ineficientes por simpatía.
Y él considera que este es el objetivo propio de la teoría moral, que es este valor el que tiene que promover, fomentar la teoría moral. La teoría económica tiene su lógica y tiene que fomentar la eficiencia, pero la vida humana no está basada solo en la eficiencia, hay otros valores que son fundamentales y concretamente la simpatía. Bueno, esto lo retomaremos el próximo día cuando hagamos la distinción entre lo que llamamos valores instrumentales y valores, lo que se ha llamado tradicionalmente y hoy tenemos que seguir llamando valores instrumentales y valores intrínsecos, porque la simpatía es un valor intrínseco y el valor económico es un valor instrumental. Y Adam Smith, sin esa terminología, es perfectamente consciente de la enorme distancia que hay entre uno y otro, y cómo tienen dos lógicas distintas, y cómo no se puede absolutizar ninguna de esas dos lógicas y anular la otra, sino que tienen que convivir. ¿Cómo? Pues ya veremos, pero tienen que convivir de alguna manera. En cualquier caso, a partir del siglo XVIII y cada vez más, con esta rehabilitación de los sentimientos en la cultura occidental, se empieza a pensar que los analizadores de la realidad, mi contacto con la realidad, no se realiza solo por la vía del primer vector, del vector cognitivo. Claro, si yo no veo los colores. Si yo estoy ciego, no veo los colores, ¿no? Los colores me actualizan una dimensión de la realidad, que puedo perder. Y lo mismo el tacto, y lo mismo el olfato, y lo mismo el gusto, etcétera, ¿no? Pero mi contacto con la realidad no es solo cognitivo, sino que es también emocional. De tal manera que cuando yo me pongo delante de un cuadro y el cuadro me gusta, yo estoy aprendiendo algo del cuadro, que es su belleza. Dirás, hombre, pero no es puramente objetivo. Toma, ni el color es puramente objetivo, nada hay puramente objetivo. Es el resultado de una síntesis entre lo que hay en el cuadro y lo que yo pongo. Evidentemente, por vía emocional pongo cosas distintas a por vía visual, pero son muy parecidas las situaciones. Y lo que es evidente es que yo puedo aprender, voy a utilizar otra palabra, estimar el cuadro en más o en menos. Y además que puedo no estimar, es decir, puedo ser ciego para ese valor. Esto es lo que llamaron los axiólogos alemanes de la primera mitad del siglo XX ceguera axiológica. Es decir, se puede, lo mismo que hay ceguera visual, o hay escotomas visuales, hay visiones parciales, ¿no? Hay escotomas axiológicos y hay cegueras axiológicas, ¿no? En cualquier caso, el término, lo que yo actualizo en las cosas por la vía emocional, no se llaman hechos, sino que se llaman valores. Los valores son los noemas de una relación intencional con las cosas, que es la relación emocional. Esto es típico de la teoría, de esta tercera teoría, la tercera postura, lo que estoy llamando tercera postura de los valores. Por tanto, primera característica de esta tercera postura, los valores no son racionales. Los valores se aprehenden o se perciben no exclusivamente, pero sí básicamente por vía emocional. Y el señor que tiene alterada la vía emocional, que naturalmente se puede tener alterada, lo mismo que se puede tener alterado el sentido de la vista, pues va a tener una distorsión en los valores. Es decir, está, por ejemplo, esto en los tratados de psicopatología está muy claro, ¿no? El frío emocional. El frío emocional es un señor simplemente que no conecta, que no tiene lo que llamaría Adam Smith simpatía. Hoy un neurólogo diría que sus neuronas espejo están un poco estropeadas, pero da lo mismo. Es decir, es la dificultad de conexión emocional con el medio. Y entonces, claro que se puede alterar, como se puede alterar la vista o cualquier otra dimensión, ¿no? Entonces, primero, los valores no son racionales, son básicamente emocionales. Segundo,
tampoco son completamente irracionales. Y esto ya es más, a lo mejor más difícil, ¿no? ¿Por qué no son completamente irracionales? Pues porque todos tenemos obligación de dar cuenta ante nosotros mismos de nuestros propios valores. Dicho de otra manera, aunque sea el segundo vector el que se pone en funcionamiento cuando hacemos juicios de valoración, lo que es claro es que un juicio de valoración no se hace solamente con el segundo vector, hay que poner en marcha el primero, porque si no, no haces el juicio. Es decir, el valor es emocional, pero es también racional. Tiene una dimensión, tiene un componente racional necesariamente. El valor, se pueden dar razones. Oye, ¿a ti por qué te gusta más el impresionismo que la pintura cubista? Bueno, y darás tus pequeñas razones. ¿Por qué eres de tal partido político? ¿Por qué tienes tales ideas religiosas? ¿Por qué crees? Tendrás que dar razones. Cuando se tienen valores y no se dan razones, entonces caemos en un mundo que todos valoramos negativamente. Y decimos, este es un fanático, este es un fundamentalista, este es un sectario, etcétera. Tenemos un conjunto de epítetos todos negativos para designar a estas personas que gestionan valores, pero no, y ahora viene la palabra, ¿no?, razonablemente. Y es que andémonos con cuidado, además de cosas completamente racionales, que hay pocas en la vida, y además de cosas completamente irracionales, que hay pocas en la vida, está un mundo muy amplio en medio, que es el mundo de lo razonable. Valores políticos, hay el pluralismo, sí, pero cuidado, porque hay un espacio razonable de gestión de los valores políticos. Y cuando uno se sale de ese espacio razonable, pues decimos, este señor no es un fanático, no es un fundamentalista, no gestiona bien eso. No. ¿Por qué? Porque hay que dar razones. Y hay veces que el espacio de la prudencia se traspasa, ¿no? Esto pasa con los valores religiosos, pasa con los políticos, pasa con los estéticos, pasa con todos los valores. Con los económicos, pasa con todos los valores, ¿no? Por tanto, una tercera postura en la cual resulta que tenemos que tener muy en cuenta el mundo de las emociones, pero también tenemos que tener en cuenta el mundo de las razones. La lógica del valor es una lógica mucho más compleja que la lógica de los hechos, curiosamente, y más difícil, ¿no? Una cosita más y lo dejamos, pero permitidme que avance un poquito más para dejar preparado el tema para el próximo día. ¿Qué lógica es esta? La lógica del valor. Pues dos palabras, a ver si nos aclaramos. Claro, la lógica que a todos nos gusta, yo la he expuesto aquí bastantes veces, a otros años, ¿no? La lógica que a todos nos gusta es una lógica que Aristóteles describe, que está descrita desde el comienzo de la lógica. El primer tratado de lógica fue el de Aristóteles. Y Aristóteles le dedica mucho espacio. En los libros de lógica de Aristóteles, la parte más amplia son lo que se llaman los tratados analíticos, los primeros analíticos y los segundos analíticos. Y ahí describe una lógica. Y esa lógica es la lógica que se llama apodíctica. Yo lo he expuesto aquí varias veces. Apodeixis es un término griego que se tradujo al latín por demonstratio, demostración. Es la lógica demostrativa. Es la lógica de la matemática, por lo menos de ciertas partes de la matemática, ¿no? Esa lógica es una lógica peculiar. Cuando la conseguimos, pues nos quedamos muy orondos, porque sabemos que el resultado al que hemos llegado es verdadero y que cualquier resultado distinto de ese es por definición falso. Pero hay otras lógicas, es decir, fijaos, lo que estoy tratando de decir, utilicemos un valor, el valor verdad. Lógica apodíctica, esto es verdadero
y es totalmente verdadero, siempre verdadero, por tanto, era ya verdad desde siempre y será verdad hasta siempre. Teorema de Pitágoras. Claro, es decir, la cuestión es la siguiente. Si algo es verdad, puede haber verdades a medias. O la verdad tiene que ser completamente verdad. Porque claro, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es verdad y es completamente verdad. Tan es completamente verdad que, como ya decían los clásicos, es que ni Dios podría ver el teorema de Pitágoras de un modo distinto a como lo describió Pitágoras. Tela, ¿eh? Pero claro, aquí tenemos en la vida, hay otras verdades que son verdades, pero no completamente verdades. Claro. Son verdades a medias, ¿no? Por ejemplo, las verdades científicas son completamente, las verdades de la ciencia moderna son completamente verdades. El teorema de Pitágoras es completamente verdad. ¿Y la ley de caída de los graves de Newton es completamente verdad, sí o no? Pues fíjense, fíjense que durante siglos se ha estado creyendo que la ley de caída de los graves de Newton era tan verdad como el teorema de Pitágoras. Y por ejemplo Kant, que además Kant es un hombre que sabía un montón de ciencia y además de astronomía, y él organizó las estrellas de acuerdo con su color, estableció la tesis de que unas tenían que ser más antiguas que otras, que es una idea que sigue funcionando en astronomía. Es decir, Kant es un hombre que aportó lo suyo. Bueno, pues Kant, en la parte final, en el epílogo de la crítica de la razón práctica, dice es muy famoso esto porque es una de estas pocas frases campanudas que tiene Kant, que era un pésimo escritor en alemán, pero a veces pues dio en el clavo, ¿no? Y dice, dos cosas hay en el mundo, en fin, una de ellas, pues, en fin, el firmamento fuera de nosotros, y otra, la ley moral dentro de nosotros. Son las dos cosas más sublimes, ¿no? ¿Por qué dice esto? Hombre, no le nombra, pero le está nombrando, a pesar de que no le nombre. Newton descubrió la ley que rige el firmamento. Yo he descubierto la ley que rige el deber moral, que es el deber interno. Las dos cosas más sublimes que hay en el mundo. Newton descubrió aquella ley y yo he descubierto esta, ¿no? Y dice, al hablar del Newton, dice Kant, dice, ley que en el futuro se podrá ampliar, pero que nadie podrá negar. La ley de Newton es una ley como el teorema de Pitágoras, ¿sí o no? La tesis de Kant es que era como el teorema de Pitágoras. Hoy no se lo cree nadie. Entre otras cosas, porque Einstein consiguió hacer una teoría mecánica sin ley de Newton. Pero bueno, la tesis moderna es que no hay verdades absolutas en ciencia. Esa es la razón de que haya que estar continuamente revisando las proposiciones científicas, sean del tipo que sean, ¿no? Son todas verificables, irreverificables o falsables, como decía Popper, ¿no? Claro, pero fijaos que las llamamos verificables, es decir, les concedemos una verdad. Si esa verdad no es absoluta, el problema es si es verdad. Es decir, seguimos con el problema de si hay verdades a medias o no hay verdades a medias, ¿no? Y la cuestión es que, esto hay muchos filósofos que lo niegan, ¿eh? Pero la cuestión es que hay verdades a medias. Es decir, no solamente está la lógica de lo apodíctico, sino que tiene que haber también una lógica de lo no apodíctico. Hay una lógica de las verdades absolutas, pero tiene que haber una lógica de las verdades a medias. O de las cosas que son verdades, pero no de un modo tan absoluto ni tan redondo, ¿no? Bueno, pues esta lógica es la que Aristóteles, y esta es una genialidad de Aristóteles, llamó lógica dialéctica. Y dice Aristóteles, claro, las proposiciones dialécticas, dice, no dan verdad,
¿verdad? Es aletheia en griego, pero hay otra cosa, hay otro término en griego que utilizamos mucho en castellano, que es el término doxa. Doxa se tradujo al latín por opinio y da opinión en castellano. Cuando yo estoy hablando con vosotros, yo puedo decir, oye, yo opino que lo mejor para tal es hacer tal cosa. Y entonces te dice el otro, sí, pero yo creo que no, que a lo mejor mi opinión es que se podría hacer esta otra. Evidentemente son argumentos que tienen un valor de verdad, cada uno, pero no agotan la verdad, de tal manera que el otro puede decir lo contrario, por lo menos una cosa bastante distinta, y tener al menos tanta verdad como tienes tú. Este es un mundo más complicado, que es el mundo de la doxa, de la opinión. La opinión tiene su lógica, que es la lógica de lo razonable, lo que yo antes llamaba lógica de lo razonable y no lógica de lo racional, ¿no? Claro, entonces el problema es, cuando estamos hablando de valores, ¿qué tipo de lógica tenemos que estar manejando? La lógica apodíctica, esa es la que manejó Platón y toda la primera teoría. Decir que no tiene lógica, segunda tradición, o lo que tenemos que buscar es una tercera tradición y tenemos que ver cuál es la lógica, que a lo mejor es no lógica apodíctica, pero sí lógica dialéctica, que diría Aristóteles, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues una cosita más y nos vamos. Aristóteles dice que hay varias lógicas. Está la lógica apodíctica, él pone el ejemplo de la matemática, que es el que ha puesto todo el mundo a lo largo de la historia, porque hay pocas cosas más en las que la lógica funcione de modo apodíctico, y en matemática en pocas cosas, pero en alguna. Luego hay otra lógica, que es la dialéctica. Claro, la lógica dialéctica, ¿por qué la llama dialéctica? Pues porque cuando quieres acercarte a la verdad en el mundo de la opinión, lo mejor es dialegein, intercambiar logoi, hablar. Por tanto, si vamos intercambiando opiniones, es muy probable que vayamos purificando nuestra idea y que nos vayamos acercando un poquito más a la verdad. Está toda la lógica. Lo dice Aristóteles, y vuelvo a repetir que esto es lo último que voy a decir, pero hay otra lógica, que es la lógica retórica, dice él. Claro, esta palabra es una palabra vitanda en castellano, porque cuando decimos este señor tiene mucha retórica, lo que queremos decir es que es un cuentista o algo parecido, nada más alejado de lo que era la retórica clásica, que era un arte excelsa, ¿no? Y Aristóteles tiene un libro espléndido que es la retórica, ¿no? Y bueno, y la retórica más importante, o no la más importante, la más elaborada que se escribió en la antigüedad es la de un español, un señor de Calahorra, llamado Quintiliano, que escribió un tratado de retórica que ha sido el tratado básico a lo largo de muchos siglos, ¿no? ¿Y qué es la retórica? Y dice Aristóteles, la retórica es el arte de persuadir. Con buenas razones, es decir, con lógica, no manipulando el lenguaje, nada de esto es retórica. La retórica es el arte de persuadir. ¿Y con qué se persuade? Pues se persuade con razones, por tanto, dando argumentos. Hay una lógica de la argumentación retórica, ¿no? Pero no es una lógica exclusivamente dialéctica o solo dialéctica. Esta es la peculiaridad, ¿no? Por tanto, no consiste solo en el intercambio de razones, sino que para persuadir a las razones hay que añadir otra cosa, que son emociones. De tal manera que las emociones tienen valor argumentativo. Esto es increíble, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, yo estoy poniendo énfasis en ciertas palabras. ¿Qué palabras? Hombre, aquellas que creo que tienen más valor, que me parece que es más importante que les demos importancia, etc. Las emociones cobran valor lógico, valor argumentativo en la lógica retórica. Dicho de otra manera, el mundo emocional
tiene valor argumentativo. Esta es la genialidad de la lógica retórica. No se argumenta solo con razones, se argumenta también con emociones. ¿De acuerdo? Es una lógica más complicada. Claro, ¿por qué esto nos importa mucho? Pues fijaos, porque si hemos dicho que los valores se actualizan por vía emocional, a lo mejor la lógica más propia para gestionar valores no es la lógica apodíctica, ni incluso la lógica dialéctica, sino que es la lógica retórica, en el sentido antiguo de la palabra retórica. Es la lógica retórica, es una lógica en la cual tenemos que utilizar con valor argumentativo razones y emociones, o valores. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer el próximo día? Explorar este mundo de la lógica retórica y de los valores. Nos vamos a meter ya directamente en el mundo de los valores. Muchas gracias. No, por favor.